de ustedes y sobre todo para su formación profesional. Y es un tema que, como siempre decimos los docentes, es un tema de transversal, de característica transversal, que abarca toda la formación y atraviesa todo el camino de ustedes en la universidad a partir del tercer año que empiezan a trabajar con pacientes. Yo voy a empezar a grabar la clase, voy a ver cómo sale la grabación, después para subirlas en el aula. Eh, Igualmente ustedes pueden habilitar sus micrófonos si necesitan preguntar algo. La idea es que pregunten lo que necesiten consultar, ¿sí? La clase no es de naturaleza obligatoria, pero sí me parece que es de suma importancia que ustedes la escuchen porque van a poder después poder abordar y entender mejor los conceptos. Aprovechando que hoy no tuvimos actividad de taller, vamos a dar esta clase que es un poquito más extensa que los otros teóricos, ¿eh? Lo vamos a poder extender un poquito más. Bueno, empiezo a grabar. A ver. Recording in progress. Método de eliminación de los microorganismos. Recording stopped. Recording in progress. Recording stopped. No sé por qué no puedo correr la presentación, por eso estoy tratando de, a ver. Recording in progress. Recording stopped.
Chicos, ¿ven la presentación ahí? Sí, Sí, doctora. doctora, se ve. ¿Se ve? Bueno, voy a ver si puedo así porque hacer correr la presentación. Recording in progress. Los objetivos que nos proponemos alcanzar con esta presentación es que los alumnos describan los métodos de esterilización más utilizados en odontología, que identifiquen la aparatología que se emplea para cada método, que comprendan el fundamento de la esterilización, que incorporen el método de esterilización como procedimiento fundamental en el ámbito de la salud y que diferencien la metodología y aplicación de esterilización, desinfección y antisepsia. ¿Sí? Estos tres conceptos vamos a trabajar por separado, pero todos los tres juntos son métodos que nos ayudan a eliminar los microorganismos del ámbito de aplicación odontológica y con ello disminuir la presencia de infecciones. Vamos a empezar con el primer concepto, que es la desinfección. ¿Qué es la desinfección? Es un procedimiento que tiene como objetivo destruir o reducir al mínimo los microorganismos patógenos que presentan un riesgo de infección. También los no patógenos, ¿sí? Elimina los microorganismos patógenos y los no patógenos, con excepción siempre de las esporas bacterianas. ¿De dónde eliminamos estos microorganismos? De superficies inertes. El tiempo de eliminación para que esté dentro de lo que llamamos desinfección no debe ser mayor a los 15 minutos. Entonces nosotros en 15 minutos, no más, eliminamos o reducimos al mínimo los microorganismos presentes en un material inerte o en una superficie inerte que puede ser una mesada, ¿sí? Para disminuir el riesgo de infección en un paciente. Esa es la desinfección. ¿Cómo nosotros llegamos, cómo hacemos desinfección? Por medio de lo que se conocen como desinfectantes. Según la FDA, los desinfectantes son sustancias químicas que en un rango entre 15 a 10 minutos eliminan los gérmenes que están depositados en un material inanimado. Estos microorganismos siempre están en formas vegetativas, virus y hongos, pero no las formas esporuladas. O sea, las formas que son eliminadas son las formas vegetativas de las bacterias, virus y hongos, y no son eliminadas por desinfección las formas esporuladas de las bacterias. Recuerden que el esporo es una forma de resistencia bacteriana que le otorga a la bacteria que puede producirla una alta resistencia a las temperaturas y a los cambios ambientales. Por lo cual, el esporo es una estructura que es facultativa, que algunos géneros bacterianos pueden llegar a producir, a generar. Los desinfectantes nunca se usan sobre tejidos vivos porque son tóxicos para los tejidos vivos y también producen irritación. Solamente pueden ser aplicados sobre superficies inertes. ¿Cómo se puede llevar a cabo la desinfección? La desinfección se puede llevar a cabo por medio de agentes físicos y químicos. Dentro de los agentes físicos que pueden actuar como desinfectantes, tenemos la radiación UV, la radiación ultravioleta, el calor, pero por ebullición. El calor por ebullición es el calor que llega a los 100 grados. Ondas ultrasónicas también es un método físico de desinfección.
Y después están los métodos químicos donde tenemos sustancias solubles como el glutaraldehído, alcoholes, detergentes, hipoclorito de sodio, que son entre los desinfectantes más utilizados en el área, en el área odontológica y también de salud humana. Em, ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales los desinfectantes pueden actuar sobre las bacterias y destruirlas, eliminarlas de una superficie inerte? Los mecanismos de acción de los desinfectantes van a depender de cada agente químico o físico, pero realmente tienen acción sobre partes o componentes estructurales de la bacteria que son elementos obligados. Pueden actuar sobre su pared. Hay grupos de desinfectantes que actúan sobre las paredes bacterianas. Hay agentes que actúan sobre la membrana plasmática, otros que actúan sobre proteínas y enzimas, y algunos que actúan directamente sobre los ácidos nucleicos. Fíjense que los puntos de acción de los desinfectantes contemplan todas las estructuras obligadas de las bacterias, que ustedes ya lo vieron, ya lo estudiaron. Son estructuras que realmente cuando sufren algún daño comprometen la viabilidad de la bacteria y por lo tanto actúa el desinfectante. Entonces podemos clasificar a los desinfectantes en agentes que actúan sobre la membrana citoplasmática, como los alcoholes y la clorexidina. La clorexidina en este caso no es un desinfectante, es un antiséptico, pero es un agente que actúa sobre la membrana citoplasmática. Acá el desinfectante es el alcohol. Agentes que inactivan enzimas y proteínas, como el hipoclorito de sodio, el agua oxigenada y detergentes. Acá la clorexidina, la iodopovidona y el agua oxigenada son antisépticos, no desinfectantes. Eso ténganlo por favor en cuenta. Este cuadro es en general. ¿eh? Agentes que actúan sobre los ácidos nucleicos, como el glutaraldehído, algunos agentes oxidantes, el yodo y el agua oxigenada y el mertiolate también son antisépticos, no desinfectantes, pero están incluidos en el cuadro. Y agentes que actúan sobre la pared, como el hipoclorito de sodio y el glutaraldehído, que son dos desinfectantes que son muy utilizados en la práctica odontológica y en la práctica médica. ¿Sí? ¿Está claro esto, chicos? Sí, profe, está claro. Sí, profe. Bien. A fines que no se confundan, fíjense que este cuadrito es muy útil, pero están mezclados desinfectantes y antisépticos. Bien. Acá vamos a ver ¿Hay alguien que levantó la mano? ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere hablar? ¿Alguien que quiere hablar? ¿Que quiere hacer alguna pregunta? Si no, seguimos. Acá, en este esquema, que es muy útil porque es representativo de la pared, de la estructura de la bacteria, vemos los distintos puntos donde pueden actuar los desinfectantes. Y fíjense que como hoy decíamos, la mayoría de los desinfectantes, así como los antisépticos, después vamos a ver su definición, actúan sobre puntos claves y sobre estructuras que son obligadas de las bacterias, que al producir daño en la membrana citoplasmática, por ejemplo, la bacteria pierde su viabilidad. Al inducir daño sobre la pared bacteriana, la bacteria pierde su capacidad de protección, pierde viabilidad. Si se inactivan sus enzimas también, y si actúan sobre su ADN también. Son todos puntos claves donde estos agentes pueden ejercer su función. También hay un grupo de microorganismos que no los estudiamos aún, pero también merecen ser nombrados, que después lo vamos a abordar con detalle, que son los virus, porque hoy en la definición de desinfectantes dijimos que tienen acción sobre las bacterias, sobre los virus y sobre los hongos, que son otros tipos de microorganismos que también
son capaces de causar infección y enfermedad en las personas, ¿ah? Los desinfectantes también actúan sobre los virus. Y en los virus hay, de acuerdo a la estructura de los virus, hay virus que tienen una cubierta lipídica y otros que no. Y de acuerdo a la presencia o no de esa cubierta, van a haber algunos desinfectantes que son activos contra uno y no contra otros. Los virus con envoltura, que tienen envoltura lipoproteica, por ejemplo, el virus del herpes y del HIV, por ejemplo, se activan fácilmente frente a detergentes, porque los detergentes actúan sobre esa cubierta lipídica y por lo tanto pierden su infectividad. Los virus sin envoltura o desnudos, los que no tienen esa cubierta lipoproteica, son más resistentes a los desinfectantes y se utilizan en ese caso hipoclorito de sodio y glutaraldehído. Siempre el glutaraldehído, ténganlo en cuenta, es un desinfectante de alto nivel que abarca prácticamente todos los microorganismos en sus formas vegetativas, exceptuando las esporas. Hay alguna bibliografía, que ustedes lo van a leer por ahí, por eso me parece importante aclarar, que hay bibliografía que ponen al glutaraldehído también como un agente que puede ser utilizado para esterilizar. Pero en la definición, recuerden ustedes que la definición de desinfectante, el desinfectante no más de 15 minutos. Y el glutaraldehído, para poder producir esterilización, se debe dejar más de 30 minutos, mucho tiempo más, a veces hasta 1 hora. Y eso es inviable en un instrumental, porque el glutaraldehído ejerce corrosión cuando se pasa los 20 minutos de exposición del instrumental. Por eso no se usa el glutaraldehído, nada más se usa como función de desinfectante, ¿sí? Solamente por 15 minutos. ¿Está entendido esto? Es una aclaración que les hago porque muchas veces van a leer en la bibliografía que al ser un desinfectante de muy alto nivel, hay bibliografías que lo ponen como que puede llegar a eliminar esporas si se deja a exponer el instrumental en muy alto, en largo tiempo, ¿sí? Cosa que es inviable por la corrosión que produce el glutaraldehído sobre el instrumental. Hecha la aclaración, seguimos. Bueno, los desinfectantes y también los antisépticos, vamos a ver después qué son los antisépticos, se clasifican según su nivel de acción. Pero para poder clasificarlos a estas sustancias según su nivel de acción, tenemos que clasificar también a los microorganismos según su resistencia a los desinfectantes. Y vemos que en un primer grupo podemos agrupar a todos los microorganismos que son fácilmente eliminados por los desinfectantes, como las formas vegetativas de las bacterias, los hongos y los virus con envoltura. Esos microorganismos se pueden agrupar entre los microorganismos en el primer grupo, que son los más sensibles. En un segundo grupo podemos poner a las micobacterias y a los virus sin envoltura, que presentan un poco más de resistencia, y en un tercer grupo a las esporas bacterianas y esporas de hongos. Las esporas habíamos dicho que son estructuras que le otorgan resistencia a los microorganismos, entonces estos son muy difíciles de eliminar y se utiliza otra tecnología, otras técnicas, que es la técnica de esterilización para poder ser eliminados. En el nivel de acción de desinfectantes y antisépticos los podemos agrupar también en un nivel de acción alto, intermedio y bajo. Un desinfectante de alto nivel, puede eliminar los 3 grupos de microorganismos, como por ejemplo el glutaraldehído. Siempre con la aclaración que hicimos hoy, que el glutaraldehído no se utiliza para eliminar esporas bacterianas porque es imposible exponer un instrumental tanto tiempo, más de 20 o 30 minutos, porque produce corrosión. En el nivel de acción intermedio están los desinfectantes que pueden eliminar a los microorganismos del primer y segundo grupo, como los alcoholes y el yodo, que es un antiséptico,
Y en el nivel de acción bajo, que solamente es efectivo frente a los microorganismos del primer grupo, está, por ejemplo, el antiséptico que es la clorhexidina. Este primer grupo podemos eliminar con antisépticos y desinfectantes de bajo nivel de acción. ¿Cómo se usa el glutaraldehído? ¿Cómo es la forma correcta de utilizar este desinfectante? Como habíamos dicho, el glutaraldehído es un desinfectante de alto nivel, efectivo contra los dos grupos de bacterias, los dos tipos de paredes, bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. También sobre bacterias ácido alcohol resistentes. Ustedes habrán podido ver ya cuando vieron coloración, métodos de observación, la característica de la pared de las bacterias ácido alcohol resistentes. Son bacterias que son resistentes también a los desinfectantes, bastante resistentes. Después vamos a ver uno de los microorganismos de ese grupo, que es el Mycobacterium tuberculosis. También frente a los hongos y los virus. Actúa sobre los puentes cruzados del peptidoglicano y sobre los ácidos nucleicos. Esos son sus dos puntos de acción. Actúan sobre la pared y sobre el genoma bacteriano. Se emplea en soluciones alcalinas, al 2%. Siempre es importante ver las indicaciones del vendedor, el inserto que trae el producto comercial que yo compro, que me indica la forma correcta de utilización y la forma correcta de dilución. Estas soluciones se usan para sumergir el instrumental que se quiere desinfectar en un lapso de tiempo por lo menos de 20 minutos, nunca mayor, para evitar la corrosión del instrumental. El glutaraldehído se utiliza para hacer una primera desinfección del material, que es reutilizable, que no es descartable y que va a ser preparado después para la esterilización. Después tenemos los alcoholes. Los que más se utilizan son el alcohol etílico y el isopropílico. El alcohol etílico es el alcohol común que compramos en la farmacia, que actúan como bactericidas, tienen acción sobre las bacterias vegetativas, también sobre algunos hongos y también sobre los virus. Recuerden que en la pandemia anterior, la pandemia que pasamos hace unos años, utilizamos mucho este desinfectante, que también puede usarse como antiséptico. Ahora ya vamos a ver que también puede usarse como antiséptico, y era muy efectivo frente al virus del COVID, por ejemplo. Su nivel de desinfección es intermedio, tiene un nivel intermedio de acción. No es nivel bajo, pero tampoco es un alto nivel como el glutaraldehído, pero tiene una concentración óptima de actividad este desinfectante. En realidad, el alcohol, así como lo adquirimos en la farmacia, no se usa como desinfectante, ¿sí? Siempre conviene diluirlo en agua. El espectro de acción del desinfectante, el alcohol, es entre 60 y 90% de concentración. Si yo uso mayores concentraciones o sin diluir en agua el alcohol, lo que hace el alcohol es deshidratar a los microorganismos y conservarlos en vez de destruirlos, ¿sí? Actúa como un fijador. Entonces, siempre el alcohol, para que sea efectivo y actúe sobre las bacterias, necesita ser diluido. Y la concentración más efectiva con la que se utiliza el alcohol es la concentración de 70%. El alcohol al 70% es el alcohol que es utilizable como antiséptico y como desinfectante. La desventaja que tiene el alcohol es que se evapora rápidamente
y es aplicable para desinfectar, por ejemplo, las superficies, las mesas, los picaportes, los sillones. ¿Cómo se prepara este desinfectante al 70%? Se compra el alcohol puro en la farmacia, el alcohol etílico, que viene en la botella al 95 grados, y se prepara 1 litro de alcohol, por ejemplo, al 70%, utilizando 700 mililitros de alcohol más 300 mililitros de agua de la canilla. Así tengo yo preparada mi solución de alcohol al 70, que es la solución que va a ser efectiva para ser utilizada como desinfectante y también como antiséptico, porque el alcohol se puede aplicar también sobre superficies, tejidos vivos. ¿Eh? ¿Por qué debo diluir el alcohol en agua? ¿Por qué no lo uso puro? Una de las causas era lo que habíamos dicho recién, que el alcohol cuando es puro más bien actúa como un fijador de las bacterias y no llega a destruirlas. Y también porque al tener un vehículo como el agua, el agua ayuda a que el alcohol ingrese mejor entre las paredes y la membrana citoplasmática bacteriana, permitiendo que actúe más rápido. Y también evita la evaporación. O sea, el alcohol al estar diluido al 70% con agua se evapora en forma más lenta, entonces tenemos un tiempo, podemos esperar esos 15 minutos que son necesarios para garantizar que el desinfectante haya actuado, ¿sí? Bueno, esta es otra forma en que se puede utilizar el alcohol, como alcohol en gel, que usamos muchísimo también en todos estos años de pandemia. Y el gel actúa como un vehículo también. El gel lo que ayuda es a que el alcohol permanezca más tiempo en contacto con la superficie. Entonces ayuda a que el alcohol ejerza mejor su acción desinfectante, ¿sí? Por eso es otra forma de presentación, el alcohol en gel, pero finalmente los dos, el alcohol en gel como el alcohol diluido en agua al 70, son activos y son buenos desinfectantes para superficies no críticas. Por ejemplo, mesadas, picaportes, elementos que son de uso común. Por ejemplo, podemos desinfectar los sillones con alcohol al 70%. Otro desinfectante que es utilizado en odontología son los detergentes. Son los detergentes catiónicos, son los que se utilizan, cuyo principio activo es el amonio cuaternario. Por eso son detergentes catiónicos. Son bactericidas, provocan la ruptura de la membrana plasmática de la bacteria, inactiva enzimas productoras de energía y también desnaturaliza las proteínas que son esenciales para las células, como por ejemplo todas las proteínas que tienen acción enzimática, ¿sí? Son desinfectantes de bajo nivel. Y una presentación comercial que es muy utilizada en odontología es el Bacterol. Pero recuerden que el Bacterol es una marca comercial. ¿eh? El nombre comercial es Bacterol, pero el principio activo es el amonio cuaternario, que actúa como un detergente. Bien. ¿Cómo se aplica el Bacterol o para qué sirve el Bacterol? Se utiliza para limpiar superficies no críticas, como el alcohol, por ejemplo. Fíjense acá en la imagen para limpiar mesas, también muebles, pisos y paredes. No se recomienda su empleo para la desinfección del instrumental, porque el bacterol se inactiva rápidamente en presencia de materia orgánica. Si bien es cierto que no es recomendado para la desinfección del instrumental, muchas veces es utilizado en lugar del glutaraldehído porque el glutaraldehído es más difícil de conseguirlo en el comercio, ¿sí? Pero si yo tengo la posibilidad de elegir o seleccionar
lo que voy a utilizar como desinfectante para el instrumental, es preferible siempre usar el glutaraldehído, ¿sí? Y el bacterol o los detergentes cuaternarios, utilizarlos para la desinfección de otras superficies que no son tan críticas de exposición a materia orgánica como es el instrumental. Otro desinfectante de uso común es el hipoclorito de sodio, no solamente de uso común en los consultorios, sino también en la vida cotidiana. Es por excelencia el desinfectante más utilizado. Es muy económico y de rápida acción. Se comercializa en forma líquida como uso de desinfectante. Su mecanismo de acción es la inactivación de enzimas, actúa sobre los ácidos nucleicos y desnaturaliza muchas proteínas que son críticas para el metabolismo bacteriano. Es un desinfectante de nivel medio, ¿sí? Y puede ser utilizado para desinfectar el instrumental por inmersión en una concentración del 0,5% o en una solución diluida 1 en 10, es decir, agregar una parte de lavandina o hipoclorito de sodio, porque lavandina es la marca comercial, por 9 partes de agua. Por ejemplo, si yo quiero preparar 1 litro de hipoclorito de sodio para usarlo como desinfectante en el consultorio, debo medir 100 mililitros de lavandina más 900 mililitros de agua corriente. Se utiliza durante 10 minutos, igual que cualquier desinfectante, pero no es un desinfectante que se recomiende para el instrumental que está en contacto con el paciente, porque tiende a producir corrosión en el instrumental. Por ello es utilizado también para, por ejemplo, la desinfección de los pisos, los azulejos, las mesadas, ¿sí? También otra limitación es que se inactiva o pierde su efectividad frente a materia orgánica. No se recomienda preparar y almacenarlo mucho tiempo porque el principio activo, que es el hipoclorito de sodio, pierde su efectividad en el tiempo. Se puede usar al 0,5% en lugares críticos, dentro de salas quirúrgicas, en consultorios, pero también al 0,1% puede ser utilizado, por ejemplo, para una desinfección general en superficies no críticas. Para el coronavirus, por ejemplo, se utilizaba en una solución del 0,1%, que ya era efectiva contra este virus, y se desaconseja utilizar el hipoclorito en mezcla con detergentes, ya que cuando se mezcla con algún detergente, y eso es más bien un error común, incluso en las casas, cuando se quiere desinfectar los pisos, se mezcla lavandina o hipoclorito de sodio con detergente y se genera un gas irritante que se llama cloramina y pierde su efectividad. O sea, no hay que mezclar con detergente. El hipoclorito solamente se diluye en agua y se utiliza diluido en agua, ¿sí? Tampoco es recomendable utilizar el hipoclorito puro. Muchas veces cuando las personas que por ahí no saben cómo actúa el principio activo del hipoclorito de sodio, para que se libere el cloro activo, que es el que va a ejercer su acción contra los microorganismos, necesita mezclarse con agua. Si yo utilizo la lavandina pura, no tiene el poder desinfectante, es necesario mezclarlo con agua para que se libere el cloro activo, ¿sí? Bien. ¿Está entendido hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. Vamos a pasar ahora al otro método de saneamiento o de eliminación de los microorganismos, que es la antisepsia. Como hoy les había dicho,
en el cuadrito que vimos primero estaban mezclados antisépticos y desinfectantes. Ahora vamos a ver qué es la antisepsia. La antisepsia es la eliminación o inhibición del crecimiento de microorganismos sobre los tejidos vivos o corporales. O sea que yo antisepsia, desinfección hago sobre un material inerte, un instrumental, y antisepsia hago sobre el paciente o sobre mis manos, por ejemplo. Sobre los tejidos vivos hago antisepsia. No se destruyen todos los microorganismos, pero se reduce al mínimo la carga microbiana de manera de evitar o reducir al mínimo la probabilidad de que se generen infecciones en el paciente. ¿Sí? Entonces, se reduce al mínimo la carga microbiana para disminuir la probabilidad de infección. Y también vemos acá que existen en el mercado sustancias con las cuales yo puedo realizar esa antisepsia, que son los antisépticos. Los antisépticos son sustancias químicas destinadas a evitar el desarrollo o presencia de gérmenes sobre la piel, mucosas y heridas, por ejemplo, con el objetivo de prevenir la multiplicación de estos microorganismos y reducir al mínimo la probabilidad de infecciones. En el comercio hay distintas marcas de antisépticos, como el Pervinox, que tiene como principio activo el yodo, que puede venir en forma de solución o en forma de jabón. El alcohol también, que hoy habíamos dicho que podía utilizarse como desinfectante y también como antiséptico. Y acá tenemos también a la clorexidina, que es el antiséptico por excelencia, que es de uso muy común en el consultorio odontológico. ¿Cómo se aplican los antisépticos? Los antisépticos se pueden aplicar, como dijimos, sobre tejidos como piel y mucosas. Por ejemplo, sobre piel pueden ser aplicados sobre zona extrabucal, ¿sí? O sobre las manos por fricción. Y puede usarse yodopovidona en jabón y clorexidina en jabón, por ejemplo. Y en mucosas, en la cavidad oral, puede usarse clorexidina como enjuague o topicación en presentación de gel o spray al 0,12%. Un buen antiséptico tiene que reunir una serie de condiciones para que pueda ser utilizado sobre los tejidos vivos. Primero, debe actuar contra el mayor número o variedad de microorganismos posibles. Tiene que difundir con facilidad a través de la materia orgánica. No puede inactivarse frente a materia orgánica, o si no, no podría ser un desinfectante. Por ejemplo, hoy habíamos dicho que el bacterol, por ejemplo, y el hipoclorito inclusive se inactivan frente a materia orgánica. Los desinfectantes no deben inactivarse frente a materia orgánica. Debe actuar rápida, ¿sí? En 10 o 15 minutos. Y no debe ser irritante y lesionar los tejidos. Debe ser inocuo para los tejidos. Esas son las condiciones que debe reunir una sustancia para poder ser utilizada como un antiséptico. ¿Cómo se usa el yodo o la povidona, yodo? Se lo utiliza generalmente para la preparación de piel o mucosas antes de realizar una cirugía o también para el lavado, hacer la antisepsia de manos, antes de colocarnos los guantes, por ejemplo. Se requieren 2 minutos por lo menos de exposición para permitir la liberación del yodo. El yodo es el principio activo en este antiséptico. Así como en el hipoclorito era el cloro, en este caso es el yodo. Y tiene como ventaja que se mantiene la actividad del yodo frente a materia orgánica, no se inactiva,
y pueden adquirirse en presentación de solución jabonosa. El Pervinox es un nombre comercial, pero es el más conocido en el mercado, también en forma de jabón sólido. Como antiséptico de piel y mucosa se puede usar también una solución al 10% y en la cavidad bucal al 8% en solución bucofaríngea. En cuanto al otro antiséptico de uso muy común en odontología, tenemos la clorexidina. Se la utiliza como coadyuvante en el control mecánico de la biopelícula bacteriana. En el paciente se emplea en forma de buches orales. La clorexidina se inactiva en presencia de suero o sangre. Es activa frente a bacterias gram positivas y negativas y actúa frente a la membrana citoplasmática de la bacteria. Provoca un aumento de la permeabilidad de la misma, o sea, la membrana citoplasmática pierde la integridad y con ella la viabilidad de la bacteria. ¿Sí? La clorexidina es un antiséptico que se usa mucho en forma de buches antes de iniciar un tratamiento odontológico y también como ayudante en el control de la biopelícula. Se difunde muy bien a través de las membranas. También es activa frente a levaduras, frente a los hongos. Puede presentarse en solución tópica oral como el digluconato de clorexidina. Se lo utiliza al 4% para el lavado de manos, para el control de la biopelícula al 0,12%. El Bucogel, que es una marca comercial, viene en forma de gel, en la presentación de gel. También se puede usar en forma de spray. Y posee un efecto prolongado. Si bien actúa en poco tiempo, su efecto es duradero. Otro antiséptico que se usa en odontología es el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada. Es un agente químico líquido, viene en presentación líquida, es incoloro, a temperatura ambiente y tiene un sabor amargo característico. Ustedes recuerdan que todos los componentes del peróxido son tóxicos para las bacterias. Entonces, es activa sobre todo sobre las bacterias anaerobias. Estas bacterias anaerobias, que son, por ejemplo, las bacterias que habitan el surco periodontal, son muy sensibles al agua oxigenada porque recuerden que no tienen enzimas para desintoxicar el peróxido de hidrógeno. ¿Se acuerdan cuando vimos fisiología bacteriana? Hablábamos de que estas bacterias no tienen la capacidad de poder deshacerse del peróxido de hidrógeno que se generaba en la respiración con oxígeno. Por eso para ellas el oxígeno les era tóxico. En este caso, al aplicarle el agua oxigenada, ellas no pueden desintoxicarse de este peróxido y son rápidamente inactivadas por este antiséptico. ¿Sí? Se usa en solución al 3%. Y también en concentraciones elevadas al 6, al 10 y al 20% tiene un alto nivel de acción bactericida y virucida. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Bien. Les reitero otra vez para que no me pregunten en el chat, no es obligatoria la asistencia a esta teoría, ¿sí? Por lo cual no deben marcar su asistencia, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño recreíto, unos 5 minutitos antes de seguir, y después continuamos con esterilización. Profe, buenas tardes. ¿Sí?
quisiera saber si este tema entra en el cuestionario de la semana que viene o solo va a ser citología y fisiología. No, 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 este tema es para el próximo, ¿eh? Para el Ah, bien, próximo o sea, semestre. la semana siguiente vamos a rendir citología y fisiología que teníamos que rendir hoy nomás. Exactamente. Dale, gracias. No, de nada. Recording stopped. Profe, una pregunta. Sí. El, el glutaraldehído, por ejemplo, cuando yo termino de limpiar el instrumental, ¿ya se desecha, digamos, ese líquido o se puede reutilizar para otra limpieza? Mira, en realidad siempre hay que seguir las instrucciones del fabricante. El glutaraldehído yo tenía entendido que ustedes lo preparaban en un tupper y lo utilizaban para exponer el instrumental una vez y después lo descartaban, ¿sí? Eh, Seguramente cuando ingresen a las clínicas, las profesoras le van a explicar cómo se prepara, pero siempre hay que seguir las especificaciones del fabricante. Si el fabricante dice que, por ejemplo, no es reutilizable o no dura la solución más de 12 horas o 24 horas de haber sido preparada, eso hay que respetarlo, ¿sí? Dale, profe, gracias. Profe, No. Sí, profe, ¿me escucha? sí, te escucho perfectamente. Bien, ¿qué pasa si un paciente es alérgico a la al yodo? Se tiene que sustituir ese antiséptico por otro. O sea, por peróxido de hidrógeno puede ser, o Sí, Rexidina. sí, sí, o mertiolate, sí, o Mertiolate. otro antiséptico que no tenga yodo. Sí. Ok, gracias. No, por favor. Doctora, ¿esta clase se sube al aula? ¿Cómo? No te ¿La clase escuché. van a subir al aula Mira, voy a o ver la no? calidad de la grabación y si mi intención es subirles al aula todo lo que se pueda Ah, ok. o lo que esté grabado, subirles al aula. Sí, sí, sí. Dale, gracias, doctora. No, de nada.
Bueno, chicos, vamos a continuar, ¿sí? Si ya reactivaron su mate y todo, vamos a continuar con la esterilización, que es lo último que nos queda. Y bueno, em, Recording in progress. bueno, vamos a ver ahora un concepto, ¿sí? Muy importante, de mucha relevancia, al igual que los otros dos que trabajamos, que es la esterilización. ¿Mm? ¿Qué es la esterilización? Es el proceso mediante el cual se alcanza la muerte de toda forma de vida microbiana. Fíjense que el concepto ya dice que se alcanza la muerte de toda forma de vida microbiana, incluyendo bacterias en sus formas esporuladas, altamente resistentes, hongos y sus esporos y virus. Y también acá yo incluiría los priones. Entonces, es una metodología que, mediante la cual se libera el instrumental, esto se aplica sobre el instrumental médico odontológico, y se libera ese instrumental de toda forma de vida. Fíjense acá que en esta imagen ponemos inclusive las esporas. Este es el bacilo del tétano, el Clostridium tetani, y estas formitas que ven acá en forma de palillo de tambor son las esporas. Se entiende por muerte la pérdida irreversible de la capacidad reproductiva del microorganismo. Es un término absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que no existen grados de esterilización. El material está o no estéril. ¿Sí? No está medio estéril o un 50% estéril. No existe grado de esterilización, por eso es un término absoluto. Cuando yo digo que está estéril, digo que el 100% de los microorganismos fueron destruidos. ¿Sí? Entonces, lo que vemos acá, estos son los esporos, una coloración que tiñe las formas esporuladas del Clostridium. Y acá vemos los dos dispositivos que se utilizan en odontología para lograr esterilizar el instrumento. Uno es el autoclave y la otra es la estufa. Estos son los dos dispositivos que más se utilizan. ¿Cómo puedo yo lograr la esterilización? Por medios físicos y químicos, ¿sí? Dentro de los medios físicos, el más utilizado es el calor, y acá vamos a encontrar que por medio de la estufa y el autoclave podemos lograr esterilizar por calor. El calor que se utiliza para esterilizar por estufa es el calor seco, ¿sí? Donde el medio por el cual se vehiculiza el calor es el aire. Entonces, lo que actúa, el agente que actúa, es el aire caliente, ¿sí? Acá van a ver que hay otro método de esterilización que se llama llama directa, que en realidad no es utilizable en odontología, sino se utiliza en el laboratorio de microbiología, donde se expone el instrumental, por ejemplo, una punta de cultivo o una anza de cultivo, a la llama directa para la esterilización. Pero no es utilizado en odontología. Lo que se utiliza en odontología para esterilizar por calor seco es la estufa. ¿Sí? Bien. ¿De qué otra forma puedo utilizar el calor? El calor es el calor húmedo, ¿sí? Donde el vehículo que transporta el calor es el vapor de agua. Y para ello utilizo un dispositivo que se llama autoclave. ¿Está? Esos son los dos dispositivos que son más utilizados en el laboratorio, en el consultorio odontológico para esterilizar el instrumental. ¿De qué otra forma puedo utilizar, de qué otra forma física puedo esterilizar por medio de radiaciones? Por ejemplo, las radiaciones gamma o esterilización en frío también se usa para esterilizar aquellos materiales que nos pueden ser expuestos al calor. Tiene un alto poder de penetración, la radiación gamma,
se utiliza para materiales que pierden su integridad con el calor, y en las bacterias produce inactivación del genoma bacteriano y de sus enzimas. ¿Mm? ¿Qué tipos de materiales yo puedo esterilizar por radiación gamma? Por ejemplo, los guantes de látex, las gasas, los algodones, hilos de sutura, todos esos materiales que son alterados en el calor o en las altas temperaturas pueden ser utilizados con radiación gamma. ¿Por qué esto no se utiliza en el consultorio odontológico? Porque en realidad para esterilizar por radiación gamma se necesita eh, salas de esterilización con algunas infraestructura especial. Generalmente la sala de esterilización de los centros hospitalarios suelen tener salas para esterilizar por radiación gamma, donde se esteriliza todo el material textil, de plástico, los hilos, pero en general son instituciones que tienen una infraestructura especial. Los métodos químicos también que se pueden utilizar para esterilizar, hasta ahora vimos los físicos, ahora los químicos, son el óxido de etileno en forma de gas, que también puede alterar el material genético, y esto afecta el funcionamiento, el metabolismo bacteriano. Es un gas, el óxido de etileno. El plasma de peróxido de hidrógeno, que también inactiva en forma rápida a temperaturas bajas, inactiva el ADN y también actúa sobre la membrana citoplasmática de las bacterias. Y el vapor de formaldehído, que es otro método químico, es muy eficaz también y se usa a bajas temperaturas y produce lo que se conoce como alquilación de las paredes bacterianas. Produce una alquilación, que es un cambio de químico en el peptidoglicano que produce la inactivación, la imposibilidad de que la pared pueda seguir existiendo como una red y pierde su integridad. Estos métodos, como yo les decía bien y como ven acá en esta imagen, necesitan infraestructura y un equipamiento especial que son utilizados en grandes centros o en hospitales. Se utilizan salas especiales para poder esterilizar por métodos químicos. Volvamos a los métodos de esterilización que usamos en el consultorio. La esterilización por calor seco. Dijimos que se utilizaba la estufa. En el calor seco, el vehículo, ¿sí?, que transporta el calor hacia el material es el aire. El aire no es un buen conductor del calor, ¿sí? El aire caliente transporta el calor, pero con menor efectividad que el agua, ¿sí? Entonces, los tiempos de trabajo con la estufa son prolongados. La metodología de trabajo con la estufa es el siguiente. Puedo usar dos formas o dos tiempos de trabajo. Puedo trabajar 1 hora o 2 horas. Si yo utilizo 1 hora para esterilizar el material, la temperatura debe ascender a 180 grados. Utilizo 180 grados por 1 hora. Si mi estufa no llega a 180 y llega a 160 grados, puedo esterilizar igual el material, pero tengo que utilizar 2 horas de exposición al calor para poder esterilizar ese material. ¿Qué materiales puedo esterilizar por calor seco en la estufa? Todos los materiales metálicos, materiales de vidrio, talcos, aceites y algunas vaselinas. El instrumental para poder ser esterilizado en la estufa tiene que estar limpio y acondicionado, debidamente acondicionado. Ahora después vamos a ver qué es ese acondicionamiento y para qué sirve. ¿Cuál es el fundamento del método por calor seco? El calor, que es el agente que va a actuar sobre la bacteria, es transmitido por el aire caliente. El aire es un mal conductor del calor, por eso el tiempo de exposición es largo.
El material debe estar bien distribuido en las gradillas de la estufa para que el aire caliente pueda circular en forma envolvente sobre todos los materiales, ¿eh? Y se deben acomodar los materiales formando calles, ¿eh? Es lo que se observa acá. Se ponen los materiales separados de manera que existan calles por donde pueda circular el aire caliente y pueda envolver todo el material por igual, ¿sí? Las estufas de esterilización las hay de muchos modelos, ¿sí? Esta es nuestra estufa de esterilización que tenemos en el laboratorio. Fíjense que consta de una bandeja, de bandejas. Esta tiene 2 bandejas por donde se acomoda el material dejando las calles. Tiene una rejilla donde debajo de la rejilla está la resistencia que va a generar el calor. ¿Eh? Acá no se alcanza a ver, pero hay unas perforaciones por donde el calor sale, ¿sí? Sale y envuelve a los materiales. Y también fíjense que consta de un reloj, donde yo programo la hora, ¿sí? Con la que voy a trabajar, 1 hora o 2 horas. Y encima acá hay un termómetro que me permite controlar la temperatura para poder saber correctamente a qué temperatura llegaron los materiales y si se produce realmente la esterilización. Hay ciertas condiciones que hay que tener en cuenta y ciertos puntos que hay que tener en cuenta cuando yo voy a esterilizar en la estufa. Primeramente, como habíamos dicho, permitir que haya una circulación homogénea del aire caliente. Otra condición importante es que cuando voy a colocar el material en la estufa, yo selecciono la temperatura a la cual voy a trabajar. El tiempo de esterilización se empieza a contar cuando el termómetro llega, por ejemplo, si voy a trabajar 1 hora, yo esa hora de esterilización la empiezo a contar cuando el termómetro llega a 180 grados. Ahí recién empiezo a contar la hora de esterilización. El tiempo que tarda a llegar el calor a 180 grados no se contabiliza como tiempo de esterilización. Eso es muy importante porque es un error bastante común y fíjense que puede llegar a tardar 15 o 20 minutos el termómetro, dependiendo de la estufa, en llegar a esa temperatura y es tiempo que no hay esterilización, ¿sí? Siempre espero o que llegue a los 180 a contar la hora o si llega a los 160 a contar las 2 horas. ¿Está entendido esto? Esto es importante. ¿Cómo mueren las bacterias en la esterilización por calor seco? Por desnaturalización de las proteínas y de las enzimas. El calor produce una desnaturalización de las enzimas y de las proteínas que necesita la célula bacteriana para su metabolismo y de esa forma mueren por calor seco, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de este método? Una gran ventaja de este método es que no produce corrosión del instrumental, ¿sí? El instrumental metálico no es afectado por el calor seco, ¿sí? Una de las desventajas que tiene es que al ser el aire caliente mal conductor del calor, el poder de penetración del calor es más bajo. Por eso yo tengo que poner el material a más tiempo al calor. Por eso se usa tiempos prolongados, 1 hora o 2 horas. Y los microorganismos mueren por desecación y fusión de membranas y desnaturalización de las proteínas. La desnaturalización de las proteínas hace que el metabolismo bacteriano deje de funcionar. ¿Cómo es la forma de uso de la estufa? Como yo les decía hoy, hace unos minutos, hay que controlar el estado del termómetro y la graduación del paso del aire. Hay que ubicar los materiales de manera de dejar en las calles y
controlar el termómetro, que el termómetro llegue fehacientemente a la temperatura de esterilización. Cargar la estufa en forma correcta, dejando las calles y los espacios entre los distintos materiales. Después, cerrar la puerta herméticamente. Fíjense acá en esta imagen que la puerta tiene como un cierre hermético, ¿sí? Se cierra en forma hermética. La manija que tiene la puerta permite un cierre hermético. Eso es importante controlar. Encender y colocar el termostato o a 180 o a 160. Si yo voy a trabajar a 160, cuando el termómetro marca que llegó a 160 grados de la temperatura, ahí recién empiezo a contar las 2 horas de esterilización. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que una vez terminado el tiempo de esterilización, hay que dejar enfriar la estufa antes de abrir, ¿sí? Entonces, yo dejo de contar las 2 horas, espero un tiempo prudencial a que se enfríe la estufa y ahí recién intento abrir para retirar los materiales. ¿Está? Esas son las instrucciones del uso correcto de la estufa. Ahora vamos a ver el otro dispositivo por el cual yo puedo esterilizar el instrumental. El otro dispositivo es el autoclave, ¿sí? El autoclave utiliza el calor húmedo porque en el autoclave el vehículo que transporta el calor a los materiales es el vapor de agua a presión. ¿Mm? Entonces el calor es cedido por el agua. El vapor de agua es un muy buen conductor de calor. Por ello, el tiempo de trabajo en la estufa se acorta notablemente, ¿sí? Entre 15 y 20 minutos. El calor es cedido por el vapor de agua. Exige un cambio de aire por el vapor de agua, lo que se llama purgado del autoclave. Esto ya prácticamente está obsoleto. Hoy en día, este purgado del autoclave era necesario hacerlo en los autoclaves convencionales antiguos. Hoy en día ya se venden en el mercado, se venden autoclaves que son automáticos, no necesitan hacer el purgado, el equipo lo hace solo. Y el material es sometido a calor húmedo bajo presión, trabaja a una atmósfera de presión. ¿Mm? ¿Cuál es la metodología de trabajo con el autoclave? Hay que controlar el tiempo, la temperatura y las atmósferas. Trabaja a una atmósfera de presión el autoclave. Y la temperatura que alcanza el autoclave es de 121 grados. Fíjense que es una temperatura bastante menor que la estufa, pero realmente esta temperatura es suficiente para esterilizar porque el agua es muy buena conductora del calor. ¿Mm? Fíjense que acá hay 2 tipos de materiales que yo puedo esterilizar. Material sucio y material limpio. Esa es una gran ventaja que tiene el autoclave por sobre la estufa, aparte del corto tiempo de trabajo, que yo puedo utilizar también para esterilizar material que está sucio. Acuérdense que la estufa, el material tiene que estar limpio y acondicionado, y en el caso del autoclave puedo usar la opción de esterilizar material sucio. En el caso de utilizar esta opción, debo exponer el material a 30 minutos. No de 15 a 20, sino aumentar 10 minutos más a 30 minutos. En el caso, por ejemplo, ¿cuándo se usa esta opción? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a descartar algún tipo de material biológico que fue utilizado para cultivo, por ejemplo, de bacterias. Recuerdan ustedes que cuando hablamos de fisiología bacteriana, hablamos que las bacterias pueden ser cultivadas en el laboratorio, aisladas en el laboratorio. Cuando yo voy a descartar un medio de cultivo que tiene bacterias vivas, yo no puedo descartar ese medio de cultivo al medio ambiente con microorganismos vivos porque estoy produciendo una contaminación de microorganismos potencialmente infecciosos al ambiente. Entonces,
estos medios de cultivo se someten a esterilización para matar todos estos microorganismos y después recién son descartados, ¿eh? En bolsa roja, como corresponde, pero ya están inactivados, están muertos los microorganismos. También el material de cultivo de virus y todo el material de investigación donde se utilizan material biológico, ¿eh? Se hace una decontaminación, una esterilización previa para poder descartarlo. También es utilizable esta opción cuando se trabaja, por ejemplo, con material textil que fue expuesto o que fue expuesto a fluidos de algún paciente, se puede esterilizar ese material por autoclave, ya que el material textil puede ser esterilizado por esta metodología. Acuérdense, nunca por estufa, porque la estufa produce la incineración del material textil. En el caso del autoclave no. Y después pueden ser lavados y reutilizados, ¿eh? En esos casos se usa esta opción de esterilización por material sucio, que es muy útil. ¿Qué material se puede esterilizar por autoclave? Como les decía recién, material textil, camisolines, compresas, gasas, también que van a ser desechadas, se pueden esterilizar para no contaminar el ambiente. Gomas, guantes, también el material metálico y el material quirúrgico, ¿no? Y medios de cultivo. En el caso de los autoclaves automáticos, los autoclaves modernos, el autoclave automático es el método de elección en este caso porque todos estos autoclaves modernos incluyen un ciclo de secado. ¿Qué pasaba con los autoclaves antiguos? Como trabajaban con vapor de agua, el material salía mojado y se corría el riesgo de que el material, sobre todo metálico, pueda estar expuesto a corrosión. Entonces había que sacar el material mojado y volverlo a secar en una estufa, ¿sí? Hoy en día ya los autoclaves incluyen un ciclo de secado con el cual el material sale seco, ¿eh? El material, se elige la opción del material metálico y es expuesto a un ciclo de secado antes de ser retirado, entonces el material sale seco. Entonces, dentro de las grandes ventajas que tiene este autoclave es que puede utilizarlo para material limpio y para material contaminado y incluye un ciclo de secado. La gran desventaja es el precio en el mercado. Adquirir un autoclave automático es más oneroso que una estufa. Este es nuestro autoclave automático del laboratorio, ¿eh? Fíjense, acá no se llega a observar bien, tiene una manivela para cerrar herméticamente, un tambor. Acá tiene un display donde yo puedo seleccionar qué tipo de material voy a esterilizar, ¿eh? Este es un manómetro que me mide la presión que llega a una atmósfera y acá está también incluida la temperatura. Acá yo puedo ver la temperatura, el tiempo, el tipo de material. Este es un autoclave antiguo, que también había uno en la cátedra. Es un autoclave donde hay que realizar purgados. Es el modelo de Chamberlain, es un modelo viejo. Pero algunos laboratorios todavía trabajan con este autoclave y donde el material sale mojado, ¿sí? Esa es la gran desventaja de este modelo. Acá está el tambor, ¿sí? Donde se ponen los materiales, también tiene una rejilla. Acá se viene el display donde acá ven una tijerita, este es material metálico. Acá se ve un vestidito, este es material textil. Se puede seleccionar los materiales y programar el ciclo según el material que voy a esterilizar. Este es otro tipo de autoclave de mesada más pequeño. Este es un autoclave grande el que tenemos en el laboratorio. Hay autoclaves más pequeños de mesada que pueden utilizarse en el consultorio. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas del autoclave por sobre el calor seco es que tiene un alto poder de penetración, un tiempo de trabajo relativamente corto, se alcanza a temperaturas altas a menor tiempo,
y las bacterias mueren por coagulación del protoplasma. Acuérdense que cuando hablamos del protoplasma bacteriano, nos estamos refiriendo al citoplasma, a ese medio acuoso y que es un componente un componente obligado de la estructura bacteriana, donde están todas sus enzimas. Y también se desnaturalizan las enzimas y las proteínas de la bacteria. ¿Cómo se trabaja con el autoclave automático? Se coloca el material a esterilizar, se cierra la puerta, se enchufa el dispositivo a la corriente eléctrica. Acuérdense que el autoclave trabaja con agua, entonces hay que llenar el tambor, un tambor que tiene en forma lateral o en forma atrás, un tambor que hay que llenar con agua destilada. Se enciende, se programa el reloj, se selecciona el tipo de ciclo que se va a emplear de acuerdo al material que se va a esterilizar. Se presiona la tecla de comienzo, tiene una alarma que suena cuando finaliza el ciclo de esterilización, y ahí recién se abre la válvula, se despresuriza la cámara y recién se abre la puerta para retirar el material, ¿sí? Ese es el autoclave automático, ¿sí? En el caso del autoclave antiguo, ¿sí? Que no vamos a ahondar acá en este modelo, hay que realizar otro tipo de procedimientos como el purgado para poder utilizar. ¿Cuáles son las diferencias entre autoclave y estufa? La estufa esteriliza con calor, donde el vehículo es el aire caliente. En el autoclave es el agua, el vapor de agua a presión. Los materiales que puedo esterilizar en la estufa es material metálico, de blancos, aceites y vaselinas. En el autoclave puedo esterilizar también, aparte del material metálico, medios de cultivo, material textil y gomas. En la estufa, el instrumental tiene que estar limpio, seco y acondicionado. Esa es una condición para poder esterilizar en la estufa. En el caso del autoclave, el instrumental puede estar limpio o sucio, ¿sí? La estufa no produce corrosión del instrumental. El autoclave tiene un alto poder de penetración y un tiempo de trabajo corto. Tampoco produce corrosión del instrumental los que tienen ciclo de secado. La estufa tiene un poco poder de penetración, temperaturas altas, 160 o 180. Los microorganismos mueren por desecación y fusión de membrana. En el caso del autoclave, las bacterias mueren por coagulación del protoplasma. Se llega a 121 grados. Esas son todas las diferencias entre la estufa y el autoclave. ¿Cuáles son los pasos previos que yo tengo que seguir para poder esterilizar? Sobre todo cuando hablamos de esterilizar, vamos a ver cómo es el acondicionamiento para esterilizar por estufa y cuáles son los pasos generales que tenemos que seguir para poder lograr una correcta esterilización de nuestro instrumental. Dentro de los pasos previos a la esterilización es importante hacer una buena limpieza del instrumental. ¿Qué es la limpieza? La limpieza es la remoción de todo material extraño, detritus, sangre, proteínas que se adhieren a los diferentes instrumentos. Se puede realizar con agua, detergentes y productos enzimáticos. Si el instrumental no está limpio, los procesos de desinfección y esterilización no serían eficaces. O sea, debo retirar del instrumental todo el material biológico que queda adherido a él para poder después seguir con los procedimientos. Decontaminación y lavado. En este caso, cuando hablamos de instrumental con el que se trabajó con un paciente y sobre todo de instrumental reutilizable,
siempre es necesario y es muy seguro hacer la decontaminación previa del instrumental. Esa decontaminación previa se hace con un desinfectante. O sea, desinfección o decontaminación previa hacemos con un desinfectante. Y el desinfectante de elección eh, que se utiliza o que se sugiere y se recomienda es el glutaraldehído. Hay una gran controversia con respecto a si primero se hace la decontaminación y después el lavado, o primero el lavado y después la decontaminación. Lo que nosotros sugerimos en el caso de utilizar instrumental que no tiene restos biológicos como hueso y tejido en el instrumental, es realizar primero una decontaminación y después un lavado. Porque esta decontaminación previa lo que me va a garantizar es realizar un lavado biológicamente más seguro desde el punto de vista de bioseguridad. Porque yo voy a bajar mucho la carga microbiana de ese instrumental que yo después voy a manipular para realizar el lavado y cepillado bajo la canilla. Es importante cuando se realiza la decontaminación respetar la dilución del producto comercial que yo estoy utilizando, los tiempos, entre 15 y 20 minutos, y después realizar un enjuague bajo la canilla para someterlo al lavado posterior, ¿sí? Si voy a esterilizar con la estufa, en el caso de realizar el acondicionamiento del instrumental, recuerden que después de lavar el instrumental, el material tiene que estar seco. Puedo esperar que se seque el material o si no, se pueden utilizar toallas descartables de un solo uso para secar ese instrumental. Después de contaminar y lavar el instrumental, llegamos a lo que es el acondicionamiento. El acondicionamiento del instrumental tiene un objetivo primordial que es conservar la esterilización cuando yo retiro el material de la estufa. El acondicionamiento del instrumental permite conservar la esterilidad por un periodo mayor de tiempo, ¿sí? Si yo esterilizo el material acondicionado, yo puedo conservar ese material si yo no abro los paquetes con los que acondicioné hasta que sean utilizados. O sea, puedo preparar muchos paquetes, esterilizar una sola vez y después esos paquetes guardarlos y hasta que no sean abiertos el material va a permanecer estéril. Se deben utilizar para armar los paquetes materiales que reúnan condiciones especiales, ¿sí? Por ejemplo, papel de grado médico que tenga un tamaño de poro que permita el pasaje de calor para que el calor llegue al instrumental. No puedo utilizar cualquier papel, ¿sí? Es papel de grado médico. Muchos de estos sobres vienen ya en el comercio, ¿sí? Así preparados, e incluyen una tira de color que me permite controlar si la esterilización fue correcta o no. Ahora vamos a ver cómo actúan esas tiras de papel. Este Hay algunos sobres que son totalmente opacos y hay otros que tienen una parte transparente que permite ver qué instrumental está en cada uno de los sobres. Es importante también rotular esos sobres y para poner la fecha en que fue esterilizado y qué tipo de material contiene. Y aparte, otro paso importante para garantizar una buena esterilización es controlar si el proceso de esterilización fue correcto o no. ¿Sí? Es el control de calidad de nuestra esterilización. ¿Cómo yo controlo o cómo yo sé que mi material realmente está estéril? Y si la estufa realmente llegó a 180 grados del termómetro,
lo puedo observar, el termómetro de la estufa, esa es una forma de controlar la esterilización, controlar el termómetro. En el caso del autoclave, controlar el manómetro si llegó a la atmósfera realmente, controlar el reloj que cuente el tiempo de 1 hora o 2 horas. Y hay en el comercio otros tipos de controles de esterilización. Por ejemplo, como yo les decía, los paquetes de papel vienen con unas tiras de color que cambian, que viran de color si la temperatura llegó en ese paquete a 180 o a 160. Me permiten controlar si ese paquete realmente fue sometido a esa temperatura. Son los controles más fáciles de utilizar, ¿sí? Porque yo lo puedo ver, lo puedo observar. Hay otros tipos de controles, que son los controles biológicos, que esos son la mejor prueba de que la esterilización fue hecha correctamente, es el mejor control, pero la desventaja es que en el caso del control biológico, yo necesito tener un laboratorio, por ejemplo, que me realice ese control, porque consisten en esporas que vienen en distintas presentaciones así en forma liofilizada, que yo coloco con el instrumental, coloco junto con el instrumental, y después que termina la esterilización, llevo al laboratorio para ver si esas esporas germinan. Si esas esporas germinan en un medio de cultivo, ¿qué quiere decir? ¿Que fue bien hecha la esterilización o no? Eso es pregunta. ¿Qué les parece a ustedes? Que no. Que Y no, si no, sobrevive, no. si sobreviven, no. Muy bien. O sea que si esas esporas no viven cuando son llevadas al laboratorio a cultivo, quiere decir que la esterilización fue correctamente hecha. Ese es el mejor control de esterilización. Pero es difícil para los consultorios o para los odontólogos que no trabajan cerca de un laboratorio, ¿sí? Eso por ahí puede lograrse en instituciones donde están los consultorios insertos en un hospital, por ejemplo, y pueden trabajar con el laboratorio del hospital para que realicen ese control. También se puede contratar ese servicio, ¿sí? A laboratorios externos para controlar nuestra esterilización. De todas maneras, el realizar el control con las tiras de papel, controlar nuestro termómetro de la estufa y tener los cuidados necesarios para un buen funcionamiento del dispositivo, también nos ayudan a asegurarnos de que nuestra esterilización fue hecha en forma correcta. ¿Sí? Bien. Bueno, está la bibliografía que pueden consultar. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Recording stopped. Igualmente, este tema, estas 3 metodologías de método de eliminación de microorganismos que vimos, en este teórico, lo van a ustedes trabajar en el seminario, en el taller. En realidad, este taller estaba planificado para que sea el tercer taller de ustedes. O sea, si ustedes lo miran en su ficha, lo van a ver como taller número 3. Pero debido a las circunstancias de la suspensión de los talleres esta semana, este taller va a pasar a ser el segundo taller de ustedes, ¿sí? Primero van a tener el de citología, con las profesoras la semana que viene, y después van a tener este taller, que va a ser tema del parcial. Citología bacteriana, fisiología, método de observación y método de eliminación van a ser temas de evaluación en el parcial. ¿Sí? Entonces, es importante después, cuando ustedes realicen el taller, afianzar estos conocimientos y plantear las dudas que se generan. No deben existir dudas con este tema, ni con ninguno, pero especialmente este tema que es de aprobación obligatoria. Bueno, si no hay más ninguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta, lo puede plantear, si no, los libero.
por el día de hoy. Bueno, No, profe. entonces, hasta luego. Perfecto. Yo voy a tratar de subirles la grabación, ¿sí? El link de la grabación en el aula virtual. Mi idea es que ustedes tengan las clases grabadas, sobre todo cuando hacemos en forma virtual, eso pues lo podemos hacer, así que ni bien puedan, les voy a ir subiendo. Sí. Igualmente, para complementar este tema, chicos, no me quiero olvidar, para complementar este tema, hay una clase grabada en el aula virtual que es de Clostridium tetani. Para encontrar el link de esa clase es importante porque esa clase aborda todos los aspectos de esta bacteria que es productora de espora, que es la que queremos eliminar del instrumental. ¿Sí? ¿Está? O sea que esta teoría usted la complementan con Clostridium tetani. ¿Está? Bueno, profe. Perfecto. Bueno, chicos, hasta luego. Gracias, Chao, doctora. profe. No, por favor, hasta luego.